Para nuestros increíbles espectadores en Cheating Tales Lab, nos encantaría saber de qué parte del mundo se une a nosotros. Nos deja saber ahora, vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Capítulo 1. Momentos perfectos en Marcus Lake ajustó sus gafas de sol y vio a su hija Emma de 8 años construir otro castillo de arena. El Pacific Coast Waves se estrelló rítmicamente detrás de ellos, y por primera vez en meses, se sintió genuinamente relajado. Después de 15 años como marine y otros 5 como consultor de seguridad privado. Momentos como estos eran gemas raras. ¡Papá! Mira, Emma gritó. Sus rizos rubios capturaron el sol de la tarde. Es más grande que el de ayer. Magnificent. Princesa, respondió Marcus, sus manos desgastadas estabilizando la silla de playa. En 42, se llevó con la tranquila confianza de un hombre que había visto el combate y emergió más fuerte, su acero azullos ojos, que se habían intimidado innumerables adversarios, se suavizaron por completo cuando cayeron sobre su familia. Lago de Diana salió de su casa de playa con una bandeja de sándwiches. Incluso después de 12 años de matrimonio, Marcus todavía sentía su atrapa al respirar cuando miró a su esposa. Su cabello auburn fue tirado hacia atrás en un moño desordenado, y su vestido verde revoloteado en la brisa del océano. Rose envió un mensaje de texto, dijo Diana. Estableciéndose al lado a Elan, todavía vendrá a cenar mañana. Marcus asintió. Su primo Ross Evans había construido una gran reputación como analista forense con el FBI. Habían crecido juntos en Oregon. 2 niños que eligieron diferentes caminos pero permaneció cerca. Ross con su mente analítica. Marcus con su espíritu guerrero en Emma. Cariño, ven aquí para una foto, Diana llamó. Emma salió a la arena volando desde sus pequeños pies. Marcus notó el brazalete en su muñeca. Silver delicada, con lo que parecía ser pequeñas gemas. Nunca lo había visto antes. ¿De dónde sacaste ese brazalete, M? Preguntó, genuinamente curioso. Los ojos de Emma iluminado. ¿No es bonita? Una linda dama en la heladería me lo dio ayer. Ella dijo que yo era el más hermosa niña que alguna vez había visto en algo frío. Se asentó en el estómago de Marcus. Había entrenado a Emma para nunca aceptar regalos de extraños. Diana llamó la atención, compartiendo la misma preocupación. ¿Cómo era esta dama? Diana preguntó suavemente. Era realmente bonita con el pelo oscuro. Sabía mi nombre y todo. Ella dijo, ella era un amigo tuyo, papá. Marcus sintió que sus músculos se tensaron. Tomó notas mentales en su círculo. Nadie coincidió esa descripción. Pero Emma estaba radiante, tan orgullosa de su nuevo accesorio, y el momento era demasiado perfecto para arruinar con el interrogatorio. Hablaremos de un peligro extraño más tarde. Está bien, princesa, él dijo, forzando una sonrisa. Por ahora, obtengamos esa foto. Diana la levantó teléfono, capturando a los 3 contra el impresionante telón de fondo costero. El brazalete de Emma atrapó la luz del sol, creando pequeños prismas arcoíris en su brazo. Marcus tomó una nota mental para investigar las joyas más tarde. Pero por ahora, él envolvió sus brazos alrededor de sus chicas y sonrió por la cámara. La foto era perfecta, una instantánea de la familia estadounidense dicha. La postura protectora de Marcus, la sonrisa radiante de Diana, la inocente de Emma Jo, y con su misterioso brazalete brillando bajo el sol de California. Sería el último momento normal que habrían durante mucho tiempo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Marcus sintió ese hormigueo familiar en la base de su cuello. El mismo instinto que lo había mantenido vivo a través de 3 giras de servicio. Algo no era bien. El brazalete, la mujer extraña. La casual de Emma menciona que la mujer sabía su nombre. Estos no eran coincidencias, pero Emma estaba charlando con las conchas marinas, y Diana estaba planeando el menú de mañana, y las olas mantenían su ritmo eterno. Por ahora, Marcus empujó sus sospechas y disfrutó de la noche perfecta con su familia, no sabiendo que a cientos de millas de distancia, alguien estaba mirando y esperando que se enviara esa foto exacta. Capítulo 2. La llamada. A la mañana siguiente llegó con el típico sol de California, pero Marcus despertó con una sensación inquebrantable de inquietud. Había pasado años confiando en sus instintos, y ahora le gritaban. Sobre café, se encontró estudiando una pulsera con más cuidado. Es hermoso, ¿no? Diana dijo, notando su escrutinio. Aunque deseó ella, no aceptaría joyas de extraños. Marcus recogió la muñeca de Emma suavemente. El brazalete era más sofisticado de lo que inicialmente había pensado. Las gemas no solo eran decorativas, parecían tener pequeños mecanismos dentro de ellos, pequeños, casi imperceptibles. Pero ahí, Emma,
puedes, dime exactamente qué dijo la dama cuando te dio esto. Emma se rasgó la nariz en concentración. Ella dijo que ya he estado viendo a nuestra familia y pensé que merecía algo especial. Ella sabía que vivíamos en la casa azul con el blanco cerca. Ella sabía que estabas en los Marines, papi. Cada campana de alarma en la cabeza de Marcus empecé a sonar simultáneamente. Este no fue un encuentro aleatorio. Alguien había estado tocando a su familia, estudiando ellos, aprendiendo sus patrones. El brazalete no era un regalo, era algo completamente diferente. ¿Ella dijo algo de más? ¿Algo sobre por qué te lo estaba dando? Ella dijo que le ayudaría a mantenerme a salvo. Emma respondió inocentemente. Luego salió corriendo a jugar con sus muñecas. Marcus sintió hielo en sus venas. ¿Mantenerla a salvo de qué? Su teléfono hoy envió la foto de la playa a Ross con un mensaje. Necesita sus ojos expertos en algo. Foto familiar de ayer, llámame lo antes posible. 2 horas después, su teléfono sonó. Marcus, ¿qué tan rápido puedes llegar a casa? Rose era muy seria, despojado de toda calidez casual. Estoy en casa, ¿por qué? No, me refiero a casa en hogar, en lejos de donde quiera que tomes esta foto, en lejos de tu familia. La presión arterial de Marcus se disparó. ¿Qué ocurre? No llames a tu esposa. No la hagas saber que vienes. Solo vete ahora a Ross. ¿Qué demonios? El pulsero en la muñeca de su hija. La voz de Ross estaba apretada y profesional. Ella no tiene mucho tiempo. El teléfono sentí pesado en la mano de Marcus. A través de la ventana, pudo ver a Emma jugando en su patio trasero. El brazalete atrapó la luz de la mañana. Diana estaba leyendo en el porche, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de implosionar. ¿Qué es lo que tú? ¿Significa que ella no tiene mucho tiempo? La voz de Marcus apenas estaba por encima de un susurro. Pasé la foto a través de nuestro software de imagen mejorado. Ese brazalete no es joyería, Marcus. Es una entrega sistema. Esas no son gemas. Son microcápsulas. Y según los patrones de oxidación que estoy viendo, están diseñados para disolver y liberar su contenido con el tiempo. Marcus sintió que el mundo se inclinaba al liberar qué contenido. No puedo decir por la foto, pero el mecanismo es sofisticado. Grotto, ¿no es un psicópata con un conjunto de química? Esto es profesional. Alguien quería que su hija se usara lenta actuando veneno por una razón específica. El guerrero y Marcus se hicieron cargo, empujando por el pánico. ¿Cuánto tiempo? Residencia en la tasa de disolución que estoy calculando. Tal vez 48 horas, desde que se lo puso. ¿Cuándo dijiste que lo consiguió? 8:30. Marcus ya se estaba moviendo, agarrando sus llaves, su billetera, la kit de herramientas especializado que mantuvo en su habitación a salvo. Rose, yo también te necesito. Ya estoy conduciendo a ti. Pero Marcus, el nivel de sofisticación, este tipo de planificación. Quien haya hecho esto, conoce a su familia, conoce sus rutinas. Esto no es aleatorio. Marcus hizo una pausa en la puerta de su casa. A través del vaso, pudo ver a su esposa e hija felizmente sin saber que alguien había convertido su momento familiar perfecto en una cuenta regresiva para la tragedia. La foto de la playa en su teléfono mostró a 3 personas felices, pero ahora, todo lo que pudo ver era la pequeña máquina de muerte apretada alrededor de la muñeca de su niña. Llamaré a Diana, una vez que esté en el camino, dijo. Te encontraremos en No sé, teléfonos después de esta llamada. Si alguien te ha estado vigilando lo suficiente como para apuntar a Emma específicamente, está monitoreando comunicaciones. Use los protocolos de emergencia que configuramos después de su alta, Marcus. ¿Entendió? El Ross había desarrollado planes de contingencia hace años cuando el trabajo de seguridad de Marcus había atraído algunos peligrosos atención. Gotas muertas, casas seguras, mensajes codificados. Había esperado nunca usar a ellos. Una cosa más, agregó Ross, su voz. La mujer que le dio a Emma el brazalete, ella no eligió a tu hija aleatoriamente. Esto es personal, Marcus. Alguien quiere lastimar a tu familia para que te lastime, y son muy buenos en lo que hacen. La línea se fue muerta. Marcus miró el teléfono durante exactamente 3 segundos. Luego cambió a la táctica mentalidad que lo había mantenido vivo, a través de innumerables situaciones peligrosas. Su familia estaba bajo ataque, su hija había sido envenenado por un profesional, y tenía menos de 48 horas para encontrar a la persona responsable y salvar a Emma su vida. Pero tuvo que hacer que sus niñas fueran a un lugar seguro sin dar a luz a quien las estuviera mirando.
porque no tenía duda que estuvieran siendo observados en este momento. Capítulo 3. Anne las sombras. Marcus se obligó a caminar normalmente. Al patio interior, cada instinto le gritaba que agarrara a Emma y corriera, pero Ross era bien. Si estuvieran siendo encuestados, cualquier cambio repentino en el comportamiento podría acelerar cualquier línea de tiempo que sea el atacante. Estaba siguiendo. Hoy, princesa. ¿Quieres ir a una aventura?, preguntó a Emma, manteniendo la luz de su voz. Emma levantó la vista de su réplica de castillo de arena. Su rostro se iluminó. ¿Qué tipo de aventura? El tipo donde empacamos rápidamente y ve a un lugar emocionante. Miró a Diana, llamando su atención con una mirada que lo decía todo. Gispu es 12 años de matrimonio. Ella lo leyó perfectamente. La sonrisa de Diana nunca vaciló, pero Marcus vio tensos sus hombros levemente. Eso suena maravilloso. ¿Deberíamos empacar por unos días al menos? Marcos se arrodilló junto a Emma, estudiando el brazalete de cerca por primera vez. Era más sofisticado de lo que había imaginado. A la plata era en realidad titanio, y esas no eran gemas. Eran compartimentos sellados con lo que parecía tiempos microscópicos. Ross tenía razón. Esta fue tecnología Militerary. Emma, cariño, ¿puedes decirme exactamente dónde estabas cuando la linda dama te dio este brazalete? Emma en la cabeza, pensando. Anne, estábamos en el helado de Moresen. ¿Recuerdas? Estabas pagando. Y mamá estaba en el baño. La dama vino hasta mí mientras esperaba afuera. Marcus sintió que la ira ardía en su pecho. ¿Alguien los había visto? Estudió sus patrones. Esperaron el momento exacto en que Emma estaría sola. Esto no fue oportunista. Fue planeado con precisión militar. ¿Cómo se veía ella otra vez? Bonito, como dije, cabello oscuro en un moño. Ella llevaba gafas de sol y un vestido azul, y ella tenía una cicatriz en la mano. Anne, justo aquí. Emma señaló la parte posterior de su mano izquierda. ¿Una cicatriz? Y eso fue algo. Marcus archivó el detalle mientras mantenía su casual comportamiento. De acuerdo. Princesa, vamos a empacar. Vamos a visitar el tío Rosan mientras se movían adentro. El teléfono de Marcus zumbado, con un texto de un número desconocido. Hermosa, familia, Marcus. Vergüenza sobre la cuenta regresiva. Anne. La firma hizo que su sangre se congelara. Anne. Después de 15 años. Esperaba nunca ver eso inicial de nuevo. Malinda Bachis. Gigi Penchi. Todo tenía sentido terrible. El vigilancia, la sofisticación, la naturaleza personal del ataque. Melinda no le había dado a Emma una bonita pulsera. Él le había dado una sentencia de muerte, diseñada específicamente para torturar a Marcus. Sus manos se sacudieron cuando los recuerdos se inundaron atrás. Operation Ghost Dance, Afganistán, 2013. Anne. Melinda había sido su enlace de inteligencia, brillante y hermoso, y completamente despiadado. Anne había estado vendiendo información a los insurgentes, matando a los marines con fines de lucro. Marcus la había descubierto traición y testificado en su mariscal de la corte. Había sido sentenciada a 25 años en prisión militar, pero como los Empel la había llevado lejos, se había vuelto con esos ojos fríos y calculadores, y dijo: Anne, encontraré lo que más te gusta, Marcus, y te lo quitaré lentamente. Había pensado que ella estaba encerrada de manera segura a Porrentoment. Se había equivocado en Marcus. La voz de Diana atravesó su parálisis. Estaba parada en la puerta de su habitación, sosteniendo una maleta, leyendo su expresión con una alarma de crecimiento. Consigue Emma en el auto, dijo en voz baja. Ahora, Diana no hizo preguntas. Ella se movió con la eficiencia de alguien que había estado casado con un guerrero el tiempo suficiente para saber cuándo las amenazas eran reales. En 5 minutos, se alejaban de su casa. Emma charla con entusiasmo sobre su aventura sorpresa, completamente inconsciente del veneno que se disuelve lentamente en su torrente sanguíneo. Marcus condujo con cuidado, mirando sus espejos, tomando una ruta. Eso expondría cualquier vigilancia. Su mente se aceleró a través de las posibilidades. Melinda estaba fuera de prisión. De alguna manera, ella encontró a su familia, los estudió, atacó a Emma con precisión quirúrgica. El brazalete probablemente era imposible de rastrear. El veneno probablemente indetectable por medios normales. Pero Marcus no era normal. Era Anne Marie Kong, 15 años de combate experiencia y 5 años de trabajo de seguridad privada. Tenía recursos, contactos y habilidades que la mayoría de las personas no. Más importante aún, tenía a Ross, que probablemente era el mejor analista forense del FBI, y él tenía algo Melinda nunca había poseído. Gente que vale la pena luchar. Su teléfono volvió a zumbar en otro texto. ¿Recuerda lo que yo te dije, Marcus?
¿Sobre quitarle lo que más amas? El brazalete se libera en etapas. La etapa 1 ya está sucediendo. Empezará a sentirse cansada pronto. La etapa 2 viene en 12 horas. Etapa 3. Bueno, digamos que querrás encontrarme antes. Marcus eliminó el texto y se detuvo en una estación de servicio. Mientras Diana llevó a Emma adentro, tomó una decisión que habría horrorizado a su regla más joven y más después de sí mismo. Él abrió su baúl y recuperó una bolsa de lona negra que esperaba nunca volver a tocar. Adentro había elementos de su más oscuro días, teléfonos no rastreables, identificaciones falsas, efectivo y armas que no eran del todo legal para la propiedad civil. Los había mantenido fuera del hábito, nunca imaginando que los necesitaría para salvar a su propia hija. Como transfirió la bolsa a su auto actual, atrapó su reflejo en la ventana. El padre suburbano se había ido, reemplazado por algo más duro, más peligroso. El hombre Melinda recordó de Afganistán. El hombre que había traído por un oficial de inteligencia traidor y destruyó su red de traición cuidadosamente construida. Ella quería jugar juegos con su familia en Vietnam, pero había olvidado algo importante sobre Marcus Lake. Nunca había perdido una pelea, eso importaba. Y nada había importado más que esto. Cuando Diana y Emma regresaron, Marcus ya estaba planeando sus próximos movimientos. Primero, se encontrarían con Ross en Safe House. Luego, analizarían el brazalete y averigüe exactamente lo que Melinda. Javier, finalmente, Marcus casaría a la mujer que se atrevió a amenazar a su hija, y asegúrese de que nunca haya amenazado a nadie otra vez. La guerra que había comenzado en Afganistán estaba a punto de tener su batalla final. Y.S. Devez. Marcus tenía todo que perder. Capítulo 4. Ghosts and Revelations. La Caja Fuerte House era una casa de rancho indescriptible en Bakersfield, comprada hace años cuando el trabajo de seguridad de Marcus lo había hecho enemigos. El sedán del FBI de Ross ya estaba en el camino de entrada cuando llegaron, y Marcus sintió una ola de alivio al ver a su primo. Ross Evans miró cada centímetro el analista federal, alambre.g a faz, camisa prensada, y la tez ligeramente pálida de alguien que pasó la mayor parte de su tiempo en laboratorios. Pero Marcus sabía que su primo poseía una de las mentes más agudas de la aplicación de la ley. El tío Ross, Emma, corrió hacia él, y Marcashiche se apretó al notar que ella se movía un poco más lenta de lo habitual. La etapa 1 comenzaba. Ross abrazó a Emma mientras sus ojos se encontraron con la cabeza de Marcus sobre su cabeza. El mensaje fue claro. Nos estamos quedando sin tiempo. Entremos dentro, Ross, dijo. Tengo algunos equipos configurados. La sala de estar de la casa de seguridad se había transformado en un forense móvil. Laboratorio en equipo de lupa de alta potencia. Herramientas de análisis químico y terminales de computadora llenaron cada uno disponible superficie. Emma, cariño, Diana dijo, ¿por qué no ves dibujos animados en el trabajo mientras los adultos hablan? Una vez que Emma se estableció con su tableta y auriculares, Ross se puso recto a negocio. He estado investigando la situación de su brazalete, dijo, levantando fotos en su computadora portátil. La buena noticia es que el mecanismo es lo suficientemente sofisticado como para ser rastreable. La mala noticia es que es aún peor de lo que pensaban. Marcus sintió que la mano de Diana agarra su brazo. ¿Cuánto peor? El veneno es un compuesto sintético nunca he visto antes. Está diseñado para imitar la descomposición celular natural, lo que significa que para el momento en que aparecen los síntomas, la mayoría de los médicos suponga que es una gripe grave o una respuesta autoinmune. Ejecutarían pruebas estándar, no encuentre nada concluyente, y para cuando descubrieron que era artificial, ella estaría muerta, terminó Marcus. Rosa sintió sombríamente, pero esto es lo interesante. El sistema de entrega es exagerado. Para un simple asesinato, esta tecnología vale cientos de miles de dólares. Alguien quería que Emma sufriera lentamente, y querían que saberlo. Esta es la tortura, no solo el asesinato. Marcus sacó su teléfono y le mostró a Ross el texto. D. Melinda. La cara del primo salió pálido mientras los leía. Melinda Bates, susurró Ross en recuerdo, es el nombre de tu ejército archivos. Ella era la oficial de inteligencia que expuso en Afganistán. Se suponía que debía estar en prisión durante 25 años, dijo Marcus. Ross ya estaba escribiendo en su computadora. Ella era registros militares muestra que fue encarcelada en el cuartel disciplinario de los Estados Unidos en Fort Leavenworth, hasta que se detuvo su escritura. Oh demonios,
qué. Fue liberada hace 6 meses. Algún tipo de comunidad de inteligencia intercambio de prisioneros. Detalles clasificados, pero parece que fue cambiado por activos estadounidenses capturados en el extranjero. La voz de Diana apenas estaba controlada. ¿Me estás diciendo que liberaron a la mujer que quería matar a nuestra familia? Probablemente no tenían idea de su venganza personal contra Márquez. Ross dijo que estos intercambios ocurren en niveles donde la historia personal se pasa por alto. Márquez estaba caminando ahora, su mente trabajando a través de posibilidades tácticas. Ella ha tenido 6 meses para planificar esto. 6 meses para estudiarnos, establecer vigilancia, desarrollar ese brazalete. Esta no es una venganza impulsiva. Es una campaña cuidadosamente orquestada. Su teléfono zumbó. Otro texto. ¿Estás disfrutando de la reunión, Márquez? Estoy mirando desde no muy lejos. Tu hija se ve pálida. Comienza pronto. Márquez le mostró el texto a Ross, quien inmediatamente comenzó a escribir furiosamente en su computadora. Si ella es lo suficientemente cerca como para vernos, podría estar transmitiendo desde un lugar cercano. Ross dijo, estoy escaneando para inusual firmas electrónicas en el área. Mientras Ross trabajaba, Márquez abrió su bolso de lona y comenzó a verificar su equipo. Diana observó con creciente preocupación mientras cargaba clips en varias armas. Márquez, ¿qué estás planeando? Estoy planeando terminar con esto, dijo simplemente. Melinda quiere que sufra. Bien, pero ella cometió un error a la orientación Emma en lugar de mí directamente. ¿Qué error? Márquez levantó la vista y Diana vio algo en sus ojos que le recordó por qué había tenido tanto éxito en el combate. Ella me dio motivación. Cuando estaba cazándola en Afganistán, se trataba de deber, sobre la justicia. Ahora se trata de mi hija. Eso me hace infinitamente más peligroso. Ross levantó la vista de su computadora. Tengo algo. Fan estacionó a 2 cuadras con equipos de comunicación de alta gama. Ha estado allí desde antes de llegar. Ella está mirando nosotros ahora mismo. Márquez dijo que no era una pregunta. Probablemente, pero Márquez, si nosotros se asustó, podría desencadenar la etapa final del veneno temprano. Márquez consideró esto. Necesitaba neutralizar Melinda, sin darle la oportunidad de acelerar el envenenamiento de Emma, requeriría precisión, tiempo, y probablemente algunos riesgos que su familia no aprobaría. Ross, ¿puedes quitar el brazalete de forma segura? Ross sacudió la cabeza. Tiene mecanismos anti-tamper. Intenta cortarlo o deshabilitarlo, y libera todo a la vez. Y Melinda tiene eso casi seguro. Márquez tomó su decisión, entonces lo voy a conseguir. Diana agarró su brazo. No puedes simplemente entrar en cualquier trampa que esté establecida. No estoy caminando en cualquier cosa, dijo Márquez, sacando armas de su bolso. Voy a Cazares. ¿Puedes rastrear sus señales de comunicación? Puedo intentarlo, pero hazlo. Necesito sepa exactamente dónde está, qué tipo de respaldo tiene y cómo nos está monitoreando. Mientras Ross trabajaba, Márquez sintió el calma familiar que vino antes de la acción. Esto era para lo que había entrenado, en lo que era bueno. Alguien había amenazado con su familia, y ahora iba a hacer que lamentaran esa decisión. Pero primero, necesitaba saber exactamente qué era entrando enero, porque Melinda Betts fue brillante, despiadada, y había estado planeando esta venganza durante años. En ella no caería fácilmente. Su teléfono zumbó una vez más. Ven a buscarme, Márquez, pero date prisa. La etapa 2 es comenzando pronto, y su preciosa Emma comenzará a sentirse mucho, mucho peor. Capítulo 5. Comienza la casa. Márquez estudió la exhibición táctica que Ross había creado en su computadora portátil. Firmas de calor, emisiones electrónicas y los patrones de tráfico pintaron una imagen clara de su situación. Ella es buena, admitió Ross. 3 vehículos girando posición a cada 20 minutos. Vigilancia de contraportada profesional. Pero ella ha hecho un error. ¿Qué es eso? Ella está demasiado cerca. Ella quiere ver tu reacción en tiempo real, lo que significa que está dentro rango visual. Eso limita sus posibles posiciones. Márquez asintió, su mente ya trabajando a través de ángulos de aproximación y líneas de visión. ¿Qué pasa con la copia de seguridad? Al menos otras 2 personas. Posiblemente más equipo de comunicación de Militarra, que sugiere operadores profesionales, mercenarios, concluyó Márquez. Ella se contrató a sí misma un equipo. Diana había estado escuchando su discusión táctica con alarma de crecimiento. Estás hablando de esto como si fuera una zona de guerra. Marcus dijo simplemente. Melinda declaró la guerra cuando envenenó a Eman.
ahora lo voy a terminar. A través de la ventana trasera, Marcus podía ver a Emma, acurrucada en el sofá, luciendo más cansada de lo que debería. La etapa 1 estaba progresando. Ellos se estaban quedando sin tiempo. Ross, necesito que sigas monitoreando sus comunicaciones. Si escuchas algo sobre acelerar la línea de tiempo, llámame de inmediato. ¿Dónde vas a obtener algunas respuestas? Marcus besó a Diana adiós. El gesto que lleva el peso de un hombre que sabía que podría no regresar. Luego se deslizó por la puerta trasera y en la creciente oscuridad. Años de experiencia en combate se activaron cuando Marcus se movió por el vecindario suburbano. Ann sabía que el equipo de Melinda estaría viendo la casa segura, pero estarían buscando salidas obvias. Ellos no esperarían él para pasar por cerca, y a través de los patios traseros, moviéndose como el soldado de operaciones especiales, que alguna vez había sido. Ahí tomó 30 minutos a trabajar, hasta donde Ross había identificado la camioneta de vigilancia. Marcus posicionado él mismo en una azotea con una vista clara, y esperó. La camioneta era profesional, ventanas teñidas, múltiples antenas, perfecto, para la vigilancia móvil. Pero quien estaba adentro había cometido el clásico error de quedarse en una posición también largo. Se volverían complacientes. El teléfono de Marcus zumbó con un mensaje de texto desde un número desconocido ante Veo. Marcus, muy impresionante, pero esto no es Afganistán, y no soy un insurgente que puedas intimidar. Miró cuidadosamente, detectando el destello de la óptica desde un edificio al otro lado de la calle. Melinda lo estaba mirando a través de binoculares o un alcance, lo suficientemente cerca como para ver su rostro, lo suficientemente lejos como para sentirse seguro. Otro textón, tu hija está entrando en la etapa 2. Ahora, debilidad muscular, dificultad para respirar. Ella estará asustada, llamando a su papá, pero papá está jugando a soldado, en lugar de encontrar el antídoto. Rabia quemada a través de Marcus, pero lo obligó a bajar. La ira lo haría descuidado, y Emma no podía permitirse eso. En lugar de respondiendo al texto, Marcus hizo algo inesperado. Caminó directamente hacia la camioneta de vigilancia. La camioneta, los ocupantes claramente no estaban preparados para un enfoque directo. Marcus podría verlos trepar por dentro. Hablando rápidamente en ses radios, llamó a la ventana del lado del conductor. La ventana rodó para revelar a un hombre de unos 30 años, claramente un soldado profesional. ¿Puedo ayudarle? Sí, dijo Marcus conversación. Puedes decirle a tu jefe que Marcus Lake quiere hacer un trato. Los ojos del hombre se abrieron. Ledger Omen obviamente había sido informado sobre los antecedentes de Marcus. Estoy escuchando. Reunión individual. Terreno neutral. Vendré solo. Desarmado, Yeya puede traer el antídoto. Si ella realmente quiere establecer nuestro negocio, puede hacerlo cara a cara, en lugar de esconderse detrás de las armas alquiladas y los niños envenenados. El teléfono de Marcus zumbó de inmediato a Melinda. Por supuesto, Anke Noble. El Grand. Lago Marcus. Dispuesto a sacrificarse por su familia, también en Memorial Park. El viejo senador. Juan Hora. Ven solo. Y consideraré traer el antídoto. An consideraran Marcus, le devolvió el mensaje de texto. Digamos que depende de cuán entretenido encuentro nuestra conversación. Marcus mostró el intercambio al hombre en la camioneta. Dial Q. Estuary Alley. Mientras se alejaba, Marcus sintió que su teléfono zumbó una vez más. Pero este texto no era de Melinda. Era de Rose and Emma. Empeora. Problemas respiratorios. Diane está tratando de mantenerla tranquila, pero pronto necesitamos ese antídoto. Marcus revisó su reloj. 1 hora hasta la reunión. 1 hora para descubrir cómo burlar a una mujer brillante y despiadada que había estado planeando esta venganza por años. Pero mientras se movía a través de la oscuridad hacia Memorial Park, Marcus se permitió una sonrisa fría, porque mientras Melinda había estado planeando, Marcus había estado viviendo. Tenía los recursos del FBI de Ross, su propia experiencia de combate, y lo más importante, tenía todo que perder. Melinda quería una confrontación final. Ella estaba a punto de conseguir uno, pero no sería como esperaba. Después de todo, había cometido el mismo error que la había condenado en Afganistán, había subestimado el lago Marcus. Capítulo 6. Cara a cara. Parque conmemorativo. Después del anochecer, había un laberinto de sombras y luz de la luna. Marcus llegó 15 minutos antes y pasó el tiempo estudiando el terreno. El senador se sentó en el centro de un área abierta, rodeada de árboles, que podían ocultar tiradores. Zona de matar, clásica configuración, pero Marcus lo había esperado. Trajo equipos que el equipo de Melinda no anticiparía. Visión nocturna,
imágenes térmicas y algunos otros juguetes de sus días de seguridad privados. Si esto fuera a ser una emboscada, al menos véalo venir. En exactamente el tiempo designado, surgió una figura de la línea de árbol. Incluso después de todos estos años, Marcus reconoció la caminata de Melinda. Confiado, depredador, completamente. Seguro le parecía casi lo mismo que ella en Afganistán. Quizás un poco mayor, pero aún, sin lugar a dudas, en un resfriado. Camino agudo. Llevaba ropa oscura y se movía con la gracia fluida de alguien que se quedaba en excelente físico condición. Marcus, gritó cuando se acercó al senador. Paris, Mayor en la prisión está de acuerdo contigo. Él respondió, entrando en la luz de la luna. Melinda se echó a reír. Un sonido como un vidrio roto. La prisión era educativa. Dios, es hora de pensar, planificar, soñar con este momento. Dawn, está el antídoto directo al negocio. ¡Qué decepcionante! Ella rodeó el senador como un depredador dimensionando la presa. Esperaba que pudiéramos recordar primero. Habla de los viejos tiempos. El auricular de Márquez crepitó con voz. Ella tiene al menos 3 tiradores colocados en los árboles. La imagen térmica los muestra cubriendo todas sus salidarutas. Márquez no reaccionó a la información. En cambio, mantuvo su atención en Melinda. Tu hija es muy hermosa, Melinda continuó. Esos ojos azules, como los tuyos. Sería una pena si ella no llegara a úselos mucho más tiempo. Me quieres, me tienes, déjalo ir. Pero eso arruinaría la simetría. Destruiste mi vida, Márquez. Quitaste mi futuro, mi libertad, mi propósito. Entonces, yo decidió devolver el favor, quitándose el tuyo. En Márquez se acercó. Tu vida fue construida sobre traición y asesinato. I solo lo excuse. La compostura de Melinda se rompió por un momento, revelando la furia debajo. Yo era un patriota. Era tratando de terminar una guerra inútil, proporcionando información que lo haría. Estabas vendiendo marines por dinero, Marcus, interrumpió. Los buenos soldados murieron por tu intel. Los buenos soldados mueren en cada guerra. Al menos sus muertes cumplieron un propósito. Márquez sintió su ira levantándose, pero lo forzó a bajar. Esto era lo que Melinda quería hacerle perder el control, convertir esto en una confrontación emocional, en lugar de una situación táctica. El antídoto, repitió. Melinda sacó un pequeño vial de su bolsillo, sosteniéndolo para que la luz de la luna atrapara el líquido por dentro. Está bien aquí, pero me temo que el precio ha aumentado. ¿Qué deseas? Quiero que sepas cómo se siente perder todo, Anne. Entonces, aquí está mi oferta. Puedes tener el antídoto, pero primero verás morir a tu esposa. La sangre de Marcus congelarse. ¿Qué? Melinda sonrió. Y era la expresión más aterradora que había visto. ¿Realmente pensaste que solo tenía un plan? El brazalete de su hija. Fue solo el movimiento de apertura. Mañana de Diana el café estaba atado con algo especial. Probablemente esté empezando a sentir los efectos bien en este momento. Marcas el auricular, crepitó de nuevo. La voz de Ross estaba apretada por el pánico. Márquez, Diana solo se derrumbó. Está inconsciente, llamo a los paramédicos. No hay hospitales, Melinda dijo, como si hubiera escuchado a Ross. No sabrán qué buscar, y perderán un tiempo precioso que ejecuta el pruebas incorrectas. Tal vez 20 minutos antes de que su condición se vuelva irreversible. Márquez sintió el mundo cambiando debajo de sus pies. Esto no era solo sobre Emma Melinda. Había envenenado a sus 2 chicas. Estás enfermo, cuidadoso, Melinda advirtió. Soy el único que puede salvarlos, pero solo guardaré uno. Tienes que elegir a Márquez, tu esposa o tu hija. No puedes tener ambos. Por un momento, Márquez sintió que la desesperación lo lavaba. Esto fue peor que cualquier cosa que él enfrentado en combate. En la guerra, podrías pelear, podrías estrategias, podrías superar a tu enemigo. Pero esto fue pura crueldad calculada diseñada para destruirlos psicológicamente. Entonces, él recordó algo que Melinda había dicho antes. Algo que no encajaba del todo. Camatist an error, dijo en silencio. Melinda frunció el ceño. ¿Qué? Dijiste el café de la mañana de Diana, pero no tomamos café esta mañana. Tuvimos jugo de naranja. Por un momento, la incertidumbre parpadeó en los ojos de Melinda. Márquez continuó. Y dijiste que nos estabas mirando desde corta distancia. Pero si realmente estuvieras monitoreando cada uno de nuestros movimientos, sabrías que Diana no ha estado tomando café porque está tratando de quedar embarazada nuevamente. La incertidumbre se convirtió en confusión, luego en la realización, luego la ira. Estás lindo, Melinda gruñó en Ross, dijo Márquez en voz alta, sabiendo que su auricular recogería su voz. ¿Cómo está Diana realmente? Lego Levostic, Ross a través de claramente.
Ella está bien, Márquez. Preocupado enfermo por ti, pero está bien. La tuve fingir el colapso cuando me di cuenta lo que este psicópata estaba tratando de tirar. El plan cuidadosamente construido de Melinda se derrumbó. Ella guerra psicológica que había estado librando, dependía de Márquez creyendo que ambas chicas se estaban muriendo. Sin ese apalancamiento, ella era solo otro criminal con una pistola, pero todavía tenía tiradores en los árboles guay. Emma todavía estaba envenenada. ¿Tú creo que eres tan inteligente? Siseó Melinda. Pero tu hija todavía se está muriendo, y sigo siendo la única que puede salvar ella. ¿En realidad? Dijo Márquez con una sonrisa fría. No creo que lo seas. Capítulo 7. La trampa resorta. La confianza parecía inquietar a Melinda más que cualquier otra cosa que pudiera haber hecho. Ella estaba acostumbrada a ser la más inteligente persona en la habitación, la que sostiene todas las cartas. Su certeza tranquila la sacó de equilibrio. ¿De qué estás hablando sobre, Ella? Estoy hablando del hecho de que no eres tan inteligente como crees que eres, dijo Márquez. Tú pasé 6 meses planeando esta venganza, pero cometiste 3 errores críticos. A través de su auricular, podía escuchar a Ross coordinar algo. En el fondo, Ambien, su primo, estaba siguiendo el plan que discutieron. Primero error. Márquez continuó. Asumiste que vendría aquí solo e indefenso Añino, o los ojos de Melinda se lanzaron a los árboles donde se colocaron sus tiradores. Ella habló, en silencio en un micrófono de garganta, probablemente revisando a su equipo. Segundo error, dijo Márquez. Asumiste que la tecnología de brazalete no era rastreable, que no es en Ross. Rastreó el componentes de regreso a su fabricante. Sabemos exactamente quién lo logró. Y, lo que es más importante, sabemos quién lo compró. Este era un farol parcial, pero Márquez pudo ver que estaba funcionando. La confianza de Melinda se estaba agrietando. Tercer error, dijo, avanzando más cerca. Asumiste que había olvidado todo lo que aprendí sobre ti en Afganistán. No lo hice como tú piense en cómo opera ahí. Lo más importante, conozco sus debilidades. No tengo debilidades, Melinda gruñó. Todos tienen debilidades. La tuya es arrogant. Estás tan convencido de tu propia superioridad que no puedes imaginar cualquiera que te sobresalte. El auricular de Márquez crepitó. Equipos en posición. Ross repertado. Las unidades tácticas del FBI han rodeado el parque. Suspects están neutralizados. Justo en que poderosos los focos dieron vida en todo el parque. Melinda se dio la vuelta, de repente dándose cuenta de que ella fue la que entró en una trampa. FBI, todos en el suelo ahora. La voz amplificada resonó al otro lado del parque. Melinda volvió a mirar a Márquez con puro odio bastardo. Plainest, esto desde el principio en el momento en que Ross me contó sobre el brazalete, sabía que eras tú, admitió Márquez. Todo lo demás era solo teatro, para sacarte de cualquier agujero en el que te estuvieras escondiendo. Tu hija todavía va a morir, escupió Melinda. Soy el único que conoce la fórmula antídoto. Marcus sonrió fríamente. Incorrecto, nuevamente. Mira, mientras estábamos teniendo nuestra pequeña charla, Ross estaba ocupado. ¿Quieres saber lo que encontró? Márquez sacó su teléfono y le mostró a Melinda una foto. Fue un archivo médico-militar con su fotografía adjunta. Su prisión, explicó, incluido su historial médico completo. Aparentemente. Primero probaste tu veneno en ti mismo, para asegurarte de que funcionó correctamente. El personal médico de la prisión documentó cada síntoma, cada etapa de progresión y, lo más importante, cada tratamiento que se usa para contrarrestarlo. A la cara de Melinda se cenó. Eso es imposible. Los registros están clasificados. Mi primo trabaja para el FBI. Nada se clasifica cuando la vida de un niño está en juego. A través de su auricular, Márquez escuchó el sonido más hermoso del mundo. Márquez, Emma, está respondiendo al tratamiento. Su respiración está mejorando. Y está pidiendo a su papá. Alivio inundado a través de Márquez. Pero mantuvo su expresión neutral. Melinda no necesitaba saber que su carta final acababa de jugar. Entonces, ya ves, dijo Márquez, ya no te necesito, pero todavía vas a pagar por lo que le hiciste a mi familia. Los agentes del FBI se estaban moviendo desde todas las direcciones ahora. Melinda miró a su alrededor desesperadamente, dándose cuenta de que sus rutas de escape estaban cortadas, su equipo estaba capturado, y su elaborada complot de venganza se había vuelto contra ella. Esto no ha terminado. Siseó ella en sí. Lo es. Marcos se acercó, y por primera vez desde Afganistán. Melinda Bates parecía realmente asustada. Querías destruir mi familia, me lastimó. En cambio, me has dado algo que nunca esperaba,
¿Qué es eso? La sonrisa de Márquez fue aguda como una cuchilla al cierre en Afganistán. Te saliste con la suya y el asesinato durante meses antes de atraparte. Fuiste a juicio, fue sentenciado, y siempre me pregunté si la justicia realmente había sido atendida. Ahora lo sé, agentes del FBI los rodeó ahora. Armas dibujadas. Melinda levantó las manos lentamente. Finalmente aceptó la derrota. Melinda Bates, una de los agentes. Gritaron Ann. Estás bajo arresto por intento de asesinato, terrorismo y violación de tus términos de libertad condicional. Cómo la esposaron y comenzaron a leer sus derechos. Melinda volvió a mirar a Marcus. Una última vez, Ann, espero que valga la pena, dijo. Marcus pensó en Emma, probablemente recuperándose en los brazos de Ross en este momento. Pensó en Diana, quien confiaba en él lo suficiente como para fingir su propio colapso, para ayudar a abrirse la trampa. Pensó en su familia segura y completa a pesar de todo. Melinda había tratado de hacerles. Dijo simplemente, cuando el FBI llevó a Melinda. Marcus sintió un levantado de peso de sus hombros que ni siquiera se había dado cuenta de que había llevado. El fantasma de Afganistán finalmente fue acostado. Pero la noche aún no había terminado. Todavía tenía que volver a su familia. Capítulo 8 and Afters. La caja Fieldhouse se había transformado en un centro médico improvisado. Los médicos del FBI trabajaron junto con Ross para monitorear Emma's recuperación, mientras Diana se sentó junto a su hija, sosteniendo su mano y susurrando garantías. Marcus llegó para encontrar a Emma despierto y alerta. El brazalete finalmente se quitó y aseguró en una bolsa de evidencia. Parecía cansada, pero su respiración era normal, y cuando vio a su padre, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo todo el peligro vale la pena. Papá. El tío Ross dijo, Ann, atrapaste a la mala dama. Marcus se arrodilló junto al sofá y tiró de Emma a Ann gentle abrazo. Así es, princesa, en ella ya no puede lastimar a nadie. Diana miró lejos de él, con ojos llenos de lágrimas y orgullo. Ross lo explicó todo. Ann, ¿cómo lo descubriste? Era ella. ¿Cómo te configuras la trampa? No puedo creer que hayas planeado todo eso. Mientras ella hizo un gesto a Emma. Mientras nuestra hija se estaba muriendo, Marcos finalizado. Tuve que hacerlo. Sí, hubiera dejado que la emoción se hiciera cargo. Habría cometido errores. Melinda me contaba para estar desesperada y descuidada. Ross se acercó con un informe médico en sus manos. Emma va a estar bien. El antídoto funcionó perfectamente, y no debería haber ningún efecto duradero. Ella podría estar cansada durante unos días, pero de lo contrario, ella cree, dijo Marcus, sintiendo emoción finalmente al alcanzarlo. Emma bostezó y se acurrucó más cerca de su padre. Papi, ¿por qué la dama? ¿Quieres lastimarme? Era una pregunta que Marcus había temido, pero había aprendido hace mucho tiempo que los niños merecían honestas respuestas, incluso a preguntas difíciles. A veces, princesa, cuando los adultos hacen muy malas elecciones, se enojan con las personas que intentan detenerlos. La dama tomó malas decisiones hace mucho tiempo, y yo tuve que ayudar a otras personas a comprender lo que había hecho. Ella nunca me perdonó por eso. Emma consideró esto con la expresión seria que llevaba cuando intentaba entender los conceptos adultos. Entonces, ella quería lastimarme para que te triste. Sí, Ian, la expresión de Emma cambió a algo que le recordaba a Marcus fuertemente sobre sí mismo. Esa fue una muy mala elección. Ann sí, lo fue. Pero ya ha terminado. Ross dejó a Marcus a un lado, mientras Diana preparaba a Emma para una siesta. El FBI quiere un completo informe, pero puede esperar hasta mañana. Melinda no va a ninguna parte. Encontraron suficiente evidencia en su escondite para poner ella lejos de por vida. ¿Qué tipo de evidencia? Fotos de vigilancia de su familia en meses. Planes para otros ataques si el veneno no funcionó. Y más condenatorio de todo, registros detallados de cómo adquirió el materiales para el brazalete. Estaba planeando usar esta tecnología en otros objetivos. En Marcus sintió un escalofrío. Familias. Otras personas a las que culpó por su caída. No era su único objetivo, Marcus. Usted fue solo la primera en el peso de esa revelación se estableció en los hombros de Marcus. Si no hubiera detenido a Melinda ahora, ella se habría mudado a destruir a otras familias inocentes. El envenenamiento de Emma podría haber evitado docenas de otras tragedias. Hay algo más, Ross continuó. El intercambio de prisioneros que la liberó. Resulta que varios funcionarios de inteligencia son ahora bajo investigación. Deberían haber sabido sobre su venganza contra usted. Pero de alguna manera esa información fue enterrada en barajas burocráticas. ¿Incompetencia?
o conspiración. Eso es lo que están tratando de descubrir. Pero de cualquier manera, habrá consecuencias para las personas que ponen en peligro a su familia. Marcus asintió, satisfecho que la justicia se serviría en todos los niveles, pero su atención fue atraída a su familia. Diana se había quedado dormida a la de agotamiento finalmente la reclama. Se veían pacíficos, seguros y completamente precioso. Rose, dijo Marcus en voz baja, necesito preguntarte algo. Cualquier cosa, Ann, cuando viste esa foto por primera vez. Cuando te diste cuenta de cuál era el brazalete, ¿qué tan cerca estuvimos de perderla? Rose vaciló. Luego decidió la honestidad. Si hubiera esperado otras 6 horas para enviarme esa foto, o si no hubiera tenido acceso al software de imagen mejorado, o si el FBI no había podido rastrear esos registros médicos de la prisión. Se encogió de hombros. Digamos que tuvimos mucha suerte. Marcus miró a su hija dormida, y sintió que la gratitud lo abrumaba. Afortunado, ¿no? Empezó a cubrirlo. Habían sido salvados por una combinación de planificación cuidadosa, experiencia profesional, familia, lealtad, y sí, una generosa ayuda de suerte, pero sobre todo, han sido salvados por el simple hecho de que Marcus nunca se había rendido. No en Afganistán cuando sospechaba por primera vez la traición de Melinda, no durante el largo proceso legal que la había alejado, y no esta noche cuando todo lo que amaba estaba en juego. A Melinda se había equivocado sobre una cosa crucial. Ella había asumido que atacar a su familia haría que Marcus sea más débil, más vulnerable. En cambio, lo había hecho infinitamente más peligroso. No había nada que no fuera sin límite. Él no se cruzaría, no se arriesgaría a no correr para proteger a las personas que amaba. Y eso había marcado toda la diferencia en capítulo 9, Nuevos Comienzos. 3 meses después, Marcus se paró en su patio trasero viendo a Emma jugar en el swing. Construyó el fin de semana antes. El sol de California estaba caliente en su rostro, y por primera vez desde el incidente de la foto de la playa, él sintió completamente relajado. Emma se había recuperado completamente de la intoxicación sin efectos físicos duraderos. Psicológicamente, él así, recuperó con la resiliencia que poseen los niños. Ella recordó la aventura de alojarse en el tío Ross casa y la emoción de los agentes del FBI. Pero el trauma parecía haberse salido de sus jóvenes hombros. Diana emergió de la casa, llevando 2 vasos de té helado. Ella había sido la que más luchaba con las secuelas, lidiando con pesadillas sobre lo que podría haber sucedido y ansiedad por amenazas desconocidas. Pero la terapia estaba ayudando, y el tiempo estaba curando lo peor de las heridas. ¿Alguna palabra de Ross?, preguntó. Estableciéndose a su lado en el columpio del porche, Marcus asintió hacia su teléfono. La prueba de Melinda concluyó la semana pasada. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El juez le arrojó el libro. Intento de asesinato, terrorismo, violación de la libertad condicional, cargos de armas. Ella morirá en prisión. Diana estuvo callada por un momento. ¿Cómo te sientes por eso? Satisfecho, dijo Marcus honestamente. Ella la hizo opciones. Ella podría haber cumplido su tiempo, haber sido liberado finalmente, y comenzó de nuevo. En cambio, ella eligió venganza. Las personas inocentes sufrieron. Por ello, Ann se sirvió justicia. ¿Qué pasa con los otros funcionarios? Los que la dejaron salir el primer lugar. 3 personas perdieron su trabajo. Uno fue acusado penalmente por ocultar deliberadamente información sobre sus amenazas contra mi familia. Resulta que esperaba usar sus habilidades para el trabajo de inteligencia fuera de Losley. Diana sacudió la cabeza. Es sorprendente cuántas personas estaban dispuestas a ponernos en riesgo de sus propias agendas. Marcus llegó sobre y tomó su mano. Se acabó ahora en todo. Aunque, ¿estás seguro de que no habrá otros? ¿Otros enemigos de tus días militares? ¿Otras personas que buscan venganza? Fue un miedo que discutieron muchas veces en terapia. Marcus, el pasado siempre conllevaba riesgos, pero decidieron que esconderse no era la respuesta. Puede haber, admitió. Pero si los manejaremos de la misma manera que manejamos a Melinda, como una familia con Ross y el FBI, y cualquier otra persona que quiera ayudar a mantener a las personas inocentes a salvo. Emma la llamó balancearse. Papi, Myra, lo alto, ¿qué puedo ir? Marcus vio a su hija dispararse el aire, intrépido y alegre, y sintió que su corazón se hincha de orgullo y amor. Esto era por lo que había luchado. Este momento, esta paz, esta tarde familiar normal. Su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostró un número desconocido, y Marcus sintió un hormigueo familiar de alerta. Pero cuando respondió,
Era solo un telemarketer vendiendo sistemas de seguridad para el hogar. Diana se rió de su expresión, todavía nervioso. Siempre lo haré, sea, admitió Márquez. Pero eso no es necesariamente algo malo. Mantenerse alerta es lo que nos mantuvo vivos. Hablando de mantenerse alerta, dijo Diana con una mirada significativa. Tengo algunas noticias. Algo en su tono hizo que Márquez diera su atención. Chate, de noticias. Diana sonrió y colocó su mano sobre su estómago. Del tipo que significa vamos a necesitar un juego de swing más grande. Márquez sintió que Joy explotó por su pecho. Después de todo lo que habían sido después de acercarse tanto a perder todo, la vida les estaba dando un nuevo comienzo. ¿Estás seguro?, preguntó, sonriendo como un idiota muy seguro. Quería esperar hasta después del juicio, hasta que estaba seguro de que estábamos realmente a salvo. Pero ella se encogió de hombros. ¿Estamos tan a salvo? Como siempre vamos a estar. Márquez la tiró en sus brazos y la besó bien, probando lágrimas de felicidad en ambas caras. Cuando se separaron, Emma estaba de pie a su lado con una expresión curiosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Sus lágrimas felices, princesa. Márquez explicó, ¿cómo te gustaría ser una hermana mayor? Los ojos de Emma se pusieron de amplio emoción, y ella lanzó ella misma en su grupo, abrazo con un chillido de deleite. Cuando Márquez sostenía su creciente familia, pensó en él un largo viaje que los había llevado a este momento. Las guerras con las que había peleado, los enemigos que había hecho, los precios que todos pagó por sus elecciones. No había sido fácil, y no había sido seguro, pero los había llevado aquí. A este momento de la felicidad perfecta se ganó a través del coraje, el sacrificio y el amor. NLDs.